¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, el proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México, en la calle de Ayuntamiento 99, letra A, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto, como todos los miércoles, encontrarme con ustedes, porque son el motivo para que Existiendo siga caminando y formando comunidad. Y agradezco enormemente a todas las personas que nos mandan comentarios, que nos preguntan cosas, que nos sugieren temas, porque realmente esta comunidad tiene sentido gracias a ustedes. Como siempre, agradezco mucho a Gabriela Luna y a Noé Reséndiz por la parte de la producción, porque también hay un gran esfuerzo atrás de todas estas Existiendo para que el Colegio Iberoamericano pueda tener un servicio a la comunidad a través de este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de la inseguridad. Es un concepto que todos de alguna u otra manera referimos con frecuencia, pero ¿qué es exactamente la inseguridad? Se concibe que el ser humano es un ser relacional por naturaleza, razón por la cual la convivencia que hacemos todos los días con las personas que están a nuestro lado, con los que van, incluso aunque no los conozcamos, van en el autobús, van en el metro, van en la ciudad, y es una forma en donde el ser humano, como ser gregario, como ser en comunidad, pues desarrolla también habilidades como el lenguaje, el pensamiento crítico, la diferencia en las distintas formas de ser comunidad. Desde que nosotros somos muy pequeñitos, vamos a tener la necesidad de ser tomados por nuestro núcleo afectivo, habitualmente por nuestra madre, por nuestros progenitores y todos aquellos que nos rodean en los primeros meses de la vida. Hay un estudio de la doctora Amber Dean que considera que los brazos de la madre son la primera aceptación que tiene el niño. Unos brazos mullidos, unos brazos amorosos, le generan al niño un espacio de recogimiento, un espacio de seguridad. Sin embargo, cuando mamá, por diferentes motivos, está tensa, está angustiada, o el embarazo no fue su hit en la vida, y mucho menos el parto, y mucho menos la crianza, pues entonces los brazos se vuelven un tanto hostiles. Y hay un estudio del conductismo que demuestra que cuando hay una gorila con un bebé y lo toma y lo acaricia, el bebé crece muy robusto, muy bien. Y hay otra que está hecha de alambrón y aun y cuando se le da alimento y se le cuida y está en un medio cálido, pues el niño, en este caso el gorilita, no crece con las mismas habilidades, tiene bajo peso, es irritable. Y entonces estos estudios nos demuestran cómo este primer cobijo nos va a dar confianza, seguridad, certeza de que somos bien recibidos. Por lo tanto, la seguridad es un factor que se desarrolla hacia el medio ambiente. Es un factor que se desarrolla para que el niño pueda concebir que el mundo que está afuera es un mundo que lo está esperando, es un mundo que lo ama, es un mundo que le dice, ven porque estamos contigo. Cuando esto no se genera, cuando esto no pasa, desde los primeros meses al niño le cuesta trabajo integrarse, interactuar con el medio familiar y muchos incluso no reciben el pecho materno, lo rechazan y tienen dificultad más adelante para los apegos y para establecer vínculos saludables. Naturalmente, si no tuvimos un medio familiar en donde yo pudiera opinar, en donde pudiera levantar la mano, en donde pudiera tomar decisiones, pues entonces voy creciendo con lo poco que puedo rescatar del medio. Los primeros 10 años de la vida son fundamentales. ¿Por qué? Porque la importancia del grupo familiar va a ser determinante. En cuanto que allí están los límites, están los acuerdos, están las normatividades y lo más importante, la certeza de que tengo algo que comer, un lugar a donde vivir y un grupo de cuidadores que mínimamente se interesan por mi condición de persona. El lavarme los dientes, el bañito cuando se puede, entregar los alimentos a tiempo, le van a dar al niño la seguridad de que está en un medio para el cual él es importante. Sin embargo,
yo haría una pregunta. ¿Qué pasa cuando pasamos de la pubertad, que es el segundo parto, y entramos de alguna manera a la adolescencia? Es un momento muy difícil. Nuestro cuerpo tiene cambios significativos. Y no solamente los cambios externos, no solamente el crecimiento de los genitales, el recubrimiento con vello púbico, no solamente es esto. Son modificaciones metabólicas, hormonales, de percepción. Cambia nuestro olor en el cuerpo, nuestra manera de vincularnos con los demás. Y una de las características más importantes en el cuerpo humano es que tanto la nariz como las orejas nunca dejan de crecer. Sobre todo cuando somos adolescentes, nuestro rostro todavía no tiene los rasgos completamente definidos. Y entonces nos asomamos al espejo y parece que la nariz mide 3 metros, que tenemos 17 granos en toda la cara, que la oreja parece Dumbo, que el pelo no se me acomoda como yo espero, que no tengo las facciones de todos los adolescentes, de todos los modelitos que nos venden a través de las redes, a través de la información. Y entonces, cuando yo me comparo con estas comunidades, digo, ¿y a mí por qué me tocó esto? ¿Por qué no soy agraciado? ¿O por qué no tengo el cuerpazo? Porque además tampoco nunca nos comparten que todos esos actores, esas actrices juveniles están en Photoshop, o muchos tienen maquillaje, o el color de los ojos no siempre es el correcto, o el anatómicamente perceptivo, y nos ponen lentes de contacto. En fin, hay una serie de modificaciones a lo que hoy se le conoce como la imagen, ¿no? Como vendo mi imagen. El adolescente, aunque hoy lo pueda saber, no deja de sentirse incómodo cuando no logra tener la imagen receptiva que él desea. Una de las bases fundamentales para el desarrollo de una buena autoestima es la autoimagen. El niño crece, se va identificando, empieza a tomarse los pies, empieza a chupar los dedos de los pies, de las manos, luego se acerca al espejo. Posteriormente aparece un fenómeno muy interesante cuando descubre que existe la sombra, se angustia mucho, ¿no? Porque siente que es como un monstruo que lo está persiguiendo todo el tiempo. Luego va creciendo y es muy interesante porque como entre los 5 y los 7 años, ¡pum!, de repente las piernas se alargan, ¿no? Y entonces el niño parece un avestruz. Y conforme llega a los 10 años es peor todavía porque está más alto y deja de reconocerse con su imagen corporal, y esto le puede generar una profunda inseguridad. Si ustedes no crecieron en un medio donde se sintieron confiados, donde se sintieron queridos, donde se sintieron incluidos, o desafortunadamente provenimos de una familia desestructurante, hoy ya no utilizamos el concepto de familia disfuncional, porque así funcionan esas familias. A través de la violencia, a través de los dobles mensajes, a través de la ausencia, es como funcionan muchas familias. Pero sí sabemos que son desestructurantes o son familias estructurantes. Va la autoimagen, de allí se desprende el autoconcepto, que sería la opinión que yo tengo de mí y lo que yo creo que los demás también piensan de mí. Y a través de estos dos elementos viene la estimación. O sea, me quiero o no me quiero, lo que conocemos como autoestima. Si seguimos esta misma lógica, en el momento en el que el adolescente sale a la vida y se da cuenta que a lo mejor no tiene el cabello tan bonito como le gustaría, o que tiene acné, o que tiene demasiado busto o muy poco, o que es muy alto y se ve demasiado delgado, o que es demasiado obeso porque todavía sigue teniendo un patrón de alimentación basado en carbohidratos, azúcares, grasas. Y que cuando éramos niños pues teníamos una inmensa movilidad, pero una vez que entramos en la pubertad, de hecho en el tarot de Marsella se considera que la pubertad y el inicio de la adolescencia están representados por una carta, por un arcano que se conoce como el ermitaño, y es un hombre encorvado con una lámpara, como buscando en donde no hay claridad, como identificándose con este proceso. Ahí, por eso, al adolescente y al puber
se le clasifica dentro de esta forma. Están en búsqueda, están identificándose. Entonces, si un actor o una actriz de estos juveniles le da por raparse el pelo y ponerse un moño rojo, pues todos quieren hacer lo mismo, porque se imaginan que se van a ver como este prototipo. O traen ropas de diferentes colores, ¿no? O ya no quieren utilizar ropa interior, o se quieren pintar las uñas, o cambiar la moda, o tener el pantalón rasgado. Y esto obviamente los va metiendo como en una especie de prototipo, ¿no? Como si fuera un sello o un molde de galletas. Y conforme ellos se van desarrollando, van entendiendo que hay cosas que no les gustan de la sociedad. Y lo primero que no le gusta es su grupo familiar. Y le parece que el papá y la mamá son aburridos. Y le parece que la abuela, esa a la que querían tanto, hoy es una mujer enferma, religiosa, con muchos mitos, profundamente retrógrada para ellos, con poca flexibilidad. Y las tías todas les parecen aburridísimas y todos los tíos son unos pillos y todos beben y nadie ama a nadie. Y entonces se empiezan a identificar con las soledades más que con el amor. Y de repente 3, 4 nos juntamos y nos damos cuenta que todas sus familias son desestructurantes, que los padres tienen un doble mensaje, que el padre exige llegar a tiempo y ayudar en casa, pero él nunca levanta un vaso, jamás trabaja al ritmo que él pide y llega a la hora que necesite. Todo esto nos genera un problema de adaptación que se caracteriza por depresión, por ansiedad, por un estado mixto ansioso-depresivo y por un enorme estrés en comunidades de jóvenes a temprana edad. Dentro de los signos más habituales que podemos localizar o observar en la inseguridad estaría, por ejemplo, la dificultad para hablar en público, la dificultad para salir a bailar, estamos en una fiesta y siempre hay un arriesgado que toma a alguien y son los primeros en bailar, ¿no? Hay gente que hasta que no está llena la pista, hay como que medio se acercan y como que medio se mueven porque sienten que todos los demás los van a juzgar o los van a criticar. Otro síntoma es quedarme callado ante las cosas que no me gustan, porque tengo el miedo a que si expreso me vayan a retar, me vayan a desacreditar, me van a decir que soy torpe, que no tengo razón. Y en muchas familias, desafortunadamente, se utiliza cambiar el nombre de la persona y ponerle apodos. No se llama Luis Eduardo, se llama El Pollo, o no se llama Ana María, se llama la Cookies, porque así le dijeron una vez cuando tenía 5 años, y la Cookies tiene 40 y todo el mundo le dice Cookies. Y a veces Cookies está harta de que le digan Cookies, y cuando ella empieza a hablar con otras personas, se siente poco escuchada, poco referida. Otra de las características es somatizar. No digo mucho, pero empiezo con acné. No digo mucho, pero algunos comen muy mal y empiezan a tener algunos episodios de anemia. No digo nada, pero empiezo posiblemente a tener consumo, ya sea de anfetaminas, ya sea de crack, porque el alcohol o el tabaco es muy evidente, el olor nos delata. Entonces empezamos a utilizar otro tipo de sustancias que incluso son mucho más agresivas y mucho más peligrosas. Otra característica de la inseguridad puede ser querer declarármele a alguien, ¿no? Ay, esta chica me gusta muchísimo, o este chico me encanta, y entonces como que me le quiero acercar. Y justo cuando ya voy a llegar, se voltea o mira a un perro que va pasando o se fija en un chicle que estaba puesto en una ventana. Y yo lo tomo como un rechazo, y yo lo tomo como que no quiso hablar conmigo, y yo lo tomo como que no le gustó. Y la otra persona dice, pues sí vi que se venía acercando, pero de repente se alejó, ya no supe por qué. O hay gente que dice, ay no, de plano no lo quiero ver. Porque siempre que lo ves, empieza a sudar, se pone colorado, quiere decirte algo y tartamudea, o da vueltas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte, ¿cómo estás? Pum, beso. Y el otro, bien, qué bueno, ¿cómo va todo? Bien, qué gusto. ¿Y qué estás haciendo? Nada.
empiezas a hablar con monosílabos, porque te da terror decir más de 2 o 3 frases en donde puedas exponer tus gustos, tus intereses, tus ganas de invitar a alguien. Oye, mira, hay un concierto de Kiss y nos están regalando boletos. Si tú quieres, vamos. O te regalo la mitad del boleto. No, ¿y qué tal que me diga que no? ¿Y después qué voy a hacer con los boletos? Y los compré porque sé que a ella le gusta. A mí no me encanta, pero pues es como el chance de poderme acercar a la persona. Todo esto nos distorsiona y terminamos siendo profundamente autoagredidos. Hay un concepto que es muy complicado. En la mayoría de los casos la gente dice, es así, es que es la edad de la punzada. Ay, después se les quita, todos son iguales. Son muchachos, son adolescentes. Perdón, esto no es real. Nosotros hemos hecho o hemos normatizado ese comportamiento, pero no es normal o no es lo esperado. Y cuando nosotros vemos que nuestros muchachos, que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros estudiantes, adolescentes, empiezan a tener algunas de estas características, casi nunca opinan, y de repente un día hacemos un taller de escritura y aparece la magia del seudónimo, ¿no? Ahora me llamo el Rayo Anaranjado. Y el Rayo Anaranjado escribe muy bien y dice cosas muy interesantes. Y entonces cuando leemos en voz alta decimos, oye, qué maravilla, ¿quién escribió eso? Y cuando todos descubren quién es el Rayo Anaranjado, dicen, no puedo creer. Ay, no, eso debe ser un copy-paste, es seguramente que encontró en algún lado. Ese no puede ser tan interesante, no puede ser tan brillante porque siempre es opaco, callado, no dice lo que piensa, llega y se sienta por ahí aislado. Y entonces a mí no me parece que él haya escrito eso. Y si hay un buen maestro, y si hay alguien, me acuerdo mucho de Sidney Poitier, que alguna vez ya hemos hablado de su excelente película del maestro con cariño, cuando él se empieza a fijar en estos estudiantes, un día los llama y le dice, oye, yo he sentido que tú escribes muy bien. No, sí escribo, pero no me gusta. A ver, préstame tu cuaderno. Ay, no, es que son solo pensamientos. No me importa. Vamos. Oye, qué interesante, ¿por qué no los pasamos en la computadora? ¿Por qué no los exponemos? ¿Por qué no empezamos a escribir un capítulo de un libro? ¿En serio usted cree que sí? Claro que sí. Y de repente los talleres de literatura, de repente los talleres de cuento, los grupos de teatro, ayudan muchísimo a que estas personas puedan salir adelante. La historia de muchos actores y actrices es esa. Le costaba mucho trabajo hablar en público, se angustiaba mucho. Había gente que incluso perdía el control de esfínteres y se orinaba cuando las cosas no salían bien. Y de repente, un día, entró a un taller de teatro y cuando vio que todos los demás también se quitaban la ropa y gritaban y contaban sus historias y podían expresarse, un día, cuando menos lo imaginaron, ya estaban empezando a estudiar teatro y a grabar y a hacer muchas cosas, ¿no? Hay historias muy interesantes. La señora Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez, el actor, ella fue una gran actriz mexicana y ella tenía un tartamudeo y un tic cuando estaba en su vida real. Pero los que convivieron con ella decían que cuando ella ponía los pies en el foro y tomaba el personaje, no tartamudeaba, se le quitaba el tic y tenía una dicción perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que no era un daño orgánico, sino era un trastorno de ansiedad y era una forma de poderse relacionar con el mundo desde la construcción de su personaje. Así le ocurre también a nuestros adolescentes. Estoy convencido que ustedes y yo necesitamos darnos cuenta que nuestros adolescentes necesitan más que dinero, necesitan más que límites, necesitan más que regaños. Muchos de ellos lo que necesitan es escucha, ser tomados en cuenta, mirarlos y saber que son seres vivos, dinámicos, que están allí explorando su mundo y buscando quién los pueda escuchar. De hecho, por eso el equipo de trabajo, el día de hoy hemos seleccionado el que yo dicte una conferencia a las 4:30 de la tarde. Va a ser presencial
aquí en el colegio. Los espero contentísimos, que vengan a Ayuntamiento 99, letra A, en la Colonia Centro. Los vamos a poder esperar y nos vamos a escuchar, porque vamos a hablar sobre la depresión juvenil y lo grave, los indicadores muy graves que hay y cómo impactan en la vida personal y en la vida familiar de estos jóvenes. Para ello también la vamos a proyectar por YouTube, para que aquellos que no puedan llegar hasta el centro de la ciudad o que vivan fuera del país incluso o fuera de la Ciudad de México puedan tener acceso a esta información. En verdad es muy, pero muy importante. Muchos jóvenes están teniendo ideación suicida, muchos están teniendo altos niveles de consumo, hay una enorme cantidad de chicas muy jóvenes con embarazos prematuros, con embarazos no deseados en este momento. Hay una enorme soledad en nuestros jóvenes, porque como padres de familia tenemos que salir a trabajar, y con esta inflación y después de la pandemia, que por lo menos en Estados Unidos ya se levantaron las restricciones, aquí todavía, a pesar de que tenemos 2 semanas ya sin defunciones asociadas a COVID, y que los contagios han bajado de manera muy significativa, y ya pasamos 15 de septiembre, donde hay mucha comunidad en convivencia, pues realmente lo que necesitamos ahora es emprender con mucha alegría, con mucha disposición, volvernos a reencontrar para tomar decisiones después de todo lo que hemos vivido. Nuestros jóvenes necesitan apertura, necesitan padres más flexibles, menos vigilantes, con personas que les den la oportunidad de ser ellos mismos en la medida de su crecimiento. Recuerden que tienen estos jóvenes una amígdala muy inmadura y por lo mismo reaccionan con enojo, tirando puertas, son irritables. De todo eso vamos a hablar hoy en esta conferencia. Me dará muchísimo gusto encontrarme con ustedes y, como siempre, Existiendo es una ventana hacia la búsqueda de la comunidad. Búscanos en nuestras redes, búscanos en las páginas del CIEX, ven con nosotros, y de hecho el 12 y 13 de octubre vamos a tener 2 días de la Semana de la Salud Mental, en donde van a haber conferencias, donde van a haber talleres, donde van a haber conversatorios, y tendremos la oportunidad de tener a 2 invitados para que den conferencias magistrales y 2 espacios culturales para que nos sintamos contentos en una convocatoria hacia la vida. Nos vemos la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. Hasta la próxima semana en Existiendo.